Estamos con Úrsula Camba y Isabel Revueltas, dos damas que abusan de ser damas, guapas, simpáticas, agradables, inteligentes y todavía escriben y escriben bien. Y ahora están con dos libros, bueno, una con dos y otra con uno, que se llama Caro Cruz, Hernán Cortés, este muchacho Santana, que está más vituperiado que ese, Hidalgo. Isabel va a empezar. Muchas gracias. Sobre el Hidalgo. Hidalgo, el cura Hidalgo, el padre de la patria, el héroe más famoso de nuestro panteón de héroes. Bueno, ríos de tinta se han escrito sobre él y sin embargo tenemos una imagen muy alejada de la realidad. Está muy patinado, muy lleno de oropel, que finalmente nos ha desdibujado a través de la historia lo que realmente fue la vida de este hombre, sus deseos, sus traiciones, sus pasiones, sus aciertos, sus terribles errores, porque los tuvo, y profundísimos. Entonces, ¿qué manera mejor de acercarnos a una persona tan importante en esto que es México, en este tejido que hemos hecho todos a lo largo de estos siglos que es México, que hacerlo ver como en realidad fueron sus hechos, fue su vida? Siempre muy apegados a los documentos, con un trabajo académico muy importante, pero la divulgación es esa parte, es tener los datos y platicárselos a la gente de una manera coloquial, de una manera sencilla, y que finalmente el lector tome la decisión de cara o cruz con este personaje, ¿no? Sí. Y con Hernán Cortés, ¿cómo nos vamos? Con Hernán Cortés nos vamos con tiento, porque es un hombre de cuidado, ¿eh? No, yo creo que es un hombre maravilloso. Es un hombre, sí, es un hombre genial. Sí es. Sí es un hombre ambicioso, a veces despiadado, llega a ser cruel y se granjea bastantes enemigos en el camino de la vida. Pero me parece como muy interesante e importante las dos cosas, revisitarlo, porque también habría que sacudirnos este victimismo histórico en el cual estamos como instalados desde hace siglos. Bueno, lo mencionaba con un tal Alejandro Rosas, no sé si lo conozcan. Vagamente. Pero comentábamos eso, que en esta serie se habla de la persona, claro, no del personaje. No, y entonces lo hacen un mortal como cualquiera, con cualidades y defectos, ni lo victimizan ni lo empoderan, ¿no? No, y con un hecho, que vivieron vidas extraordinarias. O sea, es una gente ordinaria, pero con una vida extraordinaria. Entonces eso hay que decirlo y hay que puntualizarlo. Porque eso tuvieron, ¿no? Y tuvieron grandes decisiones que no hay que juzgarlo, sin embargo hay que ponerlo en perspectiva. No es una gracia que Hidalgo se haya hecho llamar Su Alteza Serenísima en la mitad de este movimiento. No, el ego era muy poquito que tenía, o sea, no tenía ego. Exacto, pero ¿por qué no traspasó la historia? Bueno, tenemos un Mesías hoy en día, pues digo que no sea Hidalgo. ¿Y por qué no decirlo? Era bastante humano, y ¿quién no se iba a sentir? Por Dios, los campesinos se defendían con sus sombreros y una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero porque lo seguían a él hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo no se iba a levantar con esta soberbia y con esta magnificencia? Sí, lo tuvo, lo vivió y lo utilizó para lo que pensó que era correcto, ¿no? Entonces, a mí me pareció como historiadora una gran oportunidad para divulgarlo a la gente, para transmitirlo a la gente. De ningún modo es faltarle al respeto, ni es esta parte de quitarlo del panteón de los héroes, y entonces ahora es malo, malísimo, villano, para nada. No, simplemente un ser humano, entenderlo, y un ser humano extraordinario porque pasó a la historia por sus hechos extraordinarios, ¿no? Sí. No, pero sin dejar de verlo como ser humano, sí. Con sus cualidades y sus defectos. Es que eso es muy difícil en México. La historia, fíjate que por alguna razón desde que somos niños nos las enseñan muy maniquea. Es una historia de villanos y de héroes, y nos cuesta muchísimo trabajo integrar esos dos extremos en una sola persona, con las ambigüedades. Es como si nos costara mucho trabajo la ambigüedad y la contradicción, que todos los seres humanos vivimos entre la ambigüedad y la contradicción de nuestros afectos, de nuestros deseos, incluso de nuestros enemigos, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante, como poder integrarlo en lugar de separarlo como en estos extremos opuestos que no
Pues no tiene ningún sentido, porque además no te explican el pasado. No, o sea, si estás lleno de prejuicios, solamente replicas esos prejuicios, pero no entiendes por qué el hombre hizo lo que hizo, ¿no? Y muchas veces lo ponemos en el pedestal antes de tener la o en el imagen, caldero del ¿no? infierno antes de leer. Exacto. Sí, antes de saber, pero lo ponemos en los extremos sin ponerlo en el contexto real, que es un ser humano. No, y además un ser humano con Y en un muchas... tiempo y en un espacio En un específico, contexto que ¿no? lo Porque, produjo, claro. porque no es lo mismo si lo pones a Hidalgo ahorita, si hubiera estado Hidalgo hoy en día, en el siglo XXI, pues no sería el Hidalgo que conocimos. Pero incluso... Sería otro tipo de Hidalgo, ¿no? Claro. Igual que Hernán Cortés, ¿no? Claro. Que le platicaba aquí al joven de un libro que espero que, si no lo han leído, que lo lean, se llama Soliloquio del Conquistador, ¿no? Que ahí te das cuenta por qué esta Malina lo amaba intensamente, ¿no? Sí, Y cómo él había amó a mucho ella de donde una manera gentes y brutal, tal, sí, ¿no? Claro, porque además la gente tiende a pensar que por la monografía de la papelería ya conoce al Hidalgo. Hidalgo fue 3 hombres en uno. Vivió 58 años antes de ser fusilado y lo conocemos por los últimos 18 meses de su vida. Entonces, ¿qué falta? Conocerlo, entenderlo, su tiempo, sus pasiones, lo que leía, lo que no leía, lo que comía, a quiénes ayudaba, con quiénes departía. Era un gran platicador, era un gran jugador. Sí, las tertulias le fascinaban. Las tertulias, pero y no trivializarlo, porque lo que a mí no me gusta muchas veces es quererlo poner como un O ridiculizarlo, jugador o ¿no? ridiculizarlo. Sí. No, era dije mujeriego. tertulias, o sea, Claro, es que No, es que era- hay gente, tiende claro. a ridiculizar a la imagen, no. en particular de Hidalgo. Exacto, porque tampoco Hacer es una ese el caricatura, chiste. ¿no? Para nada. Sí. Sus tertulias tenían toda una intención. Este hombre le gustaba aprender, le gustaba compartir lo que sabía. No, y hacía teatro, y hacía una Oye, serie de sí. cosas. O sea, sus tertulias eran realmente culturales. Claro, pero... Tocaban música, leían, representaban obras, o sea, no era una borrachera. No. Era una tertulia, lo que era realmente en aquellos entonces se conocía como tertulia, porque no era una fiesta. No, que le podríamos llamar una bohemia. Una ahora él- bohemia, pero con un significado cultural mucho más amplio. Claro, y hablar de su personalidad se encontraba muy bien entre gente como, no sé, el intendente Riaño o el mismísimo Abadi Queipo, el obispo, pero también se encontraba muy a gusto con la gente del campo, que les enseña a no ser mendigos, a ganarse el pan, a sembrar, digamos, es una personaje que tiene estas dos partes, ni es perfectamente santo, pero tampoco es esta cosa que quieren poner que era verdaderamente malo y mujeriego y ¿no? Que claro. pasa muchísimo, esta visión maniquea, o muy bueno o malo. O por ejemplo, en el caso de Cortés, que es como este asesino de indios, la gente no sabe que Cortés se aparecía aquí y jalaba. Eran multitudes igual de indios que lo seguían, por eso la corona dice, no aquí que ténganmelo quieto, porque él nunca busca, digamos, rebelarse contra la corona, pues, pero los otros sí ven cómo la lo posibilidad de sigue que la gente, este sí hay de temerle, ¿no? Claro, porque sí, jala muchísima gente y aprende de Moctezuma a rodearse de este séquito de gentes, ¿no? Cuando sale a las cibueras, va con una comitiva de 3,000 personas. Es impresionante. A un viaje que es una tragedia. Una tragedia, una debacle. Pero ahí van los 3,000 músicos, mujeres, molenderas, cerdos, caballos, ahí van todos, ¿no? Y lo siguen, no lo siguen por miedo, no lo siguen porque quieren seguir. No, pues estamos de acuerdo, o sea, de que era un ser con carisma impresionante, ¿no? Exacto. Claro. Como es esta niña que malamente le dicen Malinche, porque la Malinche era él, no ella. Exactamente. Porque el nombre de Malinche, que ya Es no para él. lo pusimos de acuerdo, que eran los extranjeros. Así es. Era como decirte, eres extranjero, no eres juereño. Pero como siempre estaba pegada a él, Claro. que Sí. más heredó el mote. Sí. Entonces ahora te dices malinchista porque prefieres lo de fuera que lo de dentro, ¿no? ¿Verdad? Va en la mente, porque ella obviamente pues tenía la ventaja de que se asociaron con un enemigo en común. No era de que la volteó, sino era su enemigo natural, los otros, ¿no? O sea, No, claro, pues si la vendieron como esclava. es como si ustedes dos se ponen a escribir contra Alejandro, bueno, pues A está todo el mundo bien, lo ¿no? entendería. Sí, Claro, por supuesto. eso. No, buenísimo. ¿Verdad? No, y sobre todo justo eso, el tema, por ejemplo, el malinchismo. Yo no podría juzgar una mujer que cuando posa ojos, la primera vez que posa sus ojos sobre Hernán Cortés, ya la habían vendido 7 veces. Tampoco es que fueran maravillosos los mexicas con ella. Entonces hay que entender justo
esa circunstancia que les toca vivir, el tiempo que les toca vivir y los alcances que tienen, ¿no? Entonces este libro devela los alcances, volviendo un poco a Miguel Hidalgo, lo que sufre por las reformas borbónicas en carne propia, en su familia, en su ámbito, desde jovencito cuando lo expulsan a sus maestros queridísimos jesuitas. Entonces vas esbozando a ese personaje, a esa persona que desconocemos. La estampita, por favor, no se la compren. Sí, no. No es eso el cura Hidalgo. Bueno, niñas, y una pregunta muy gracias fácil. por lo de niña. Pues si te digo más, a mí el valero nunca me ha gustado jugarlo. Y si te digo otra cosa, el valero, mira, y entonces no, gracias, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿van a seguir con esta cara o cruz con otros personajes? Sí, Ahora, la idea digo, es que yo sé que no continúe, quieres claro. con otro, pero a lo mejor cambias de escritor o de escritora y hacen de otro personaje, ¿no? Como un Moctezuma, por ejemplo, como un Xocoyotzin de Malpica, que es uno de los más chiquitos de los hermanos precisamente de Ixcuatl, que fue el que funda muchas cosas y nadie lo tiene en la Es que sabes que hay como en la historia, una cosa, ¿no? un desconocimiento total. Hay muchos que están... Sí, que pasan de noche. Tierra Virgen. Sí, Totalmente, y claro. otros personajes que merecen ser vistos como seres humanos, ¿no? Pues todos, en realidad, ¿no? Pues sí, pero otros que están más o menos en la realidad y otros que están demasiado ponderados, como Hidalgo, que estaba o en los cuernos de la luna. Exacto. O en el infierno, ¿no? Exacto. O sea, total, lleno de cuernos y sin problemas, ¿no? Exacto. Pero ya ponerlos en un contexto más humano, para que la gente realmente sepa quiénes fueron, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué? Ya tenemos algo pendiente, ya está algo en imprenta. Pues Yo ¿Qué con sé mi yo? papá, preguntas difíciles, El maestro no contesto. coordinador, No. el maestro coordinador Rosas. Es que eso lo tiene que ver directamente con el diablo El maestro Rosas. coordinador bueno. Rosas. Sí. Estoy supervisando que no digan tonterías. ¡Ay, por favor! Está supervisando que no te quememos en sociedad, diablo. Entonces, ¿qué está pendiente? Pues esperemos que podamos seguir la colección. Yo le comentaba hace rato que a mí me gustaría huerta o madero. Ay, más de lo mismo, que fastidio. Bueno, con a ver, ¿qué te tanta- gustaría a ti? Para que sea menos de lo Sí, mismo. pues sí, porque es ¿Cuál? revolución. No me grites. Isabel, Bueno, a mí me gusta el periodo de la independencia y también Allende me gustaría mucho. A mí ¿Tiene que Allende ser tiene una también persona? una vida maravillosa. pero tiene que ser un personaje polémico. Sí, claro. O sea, Gálvez, por ejemplo. Polémico Montemayor, aunque no te gusta la revolución. Huerta, mejor. polémico. Montenegro, perdón, no Montemayor. No, Montemayor. Huerta, no, ya Madero, ya. Ay, ya, qué fastidio el chaparrito, ya. Se hace que te encanta, ya. Otra cosa. ¿Ves? Te digo, así son. Sí. No sé, el Manco González, por ejemplo. También. Que sea otra cosa de la revolución, de la independencia. Ay, de la este revolución. hombre que lo odiamos muchísimo, el cacique terrible. El cacique gordo. N. Santos. Gonzalo Alessandro. Con Gonzalo. el Ah, poder bueno. detrás de los revolucionarios. Rodolfo ¿no? Fierro. Ándale, ¿quién habla de él? ¿Quién habla del ojito No, y de la Belisario muerte Domínguez? espantosa que tuvo. Además. Que de Gustavo, por ejemplo, O sea- de Gustavo Madero. ¿Por qué de Gustavo Madero no hay paz con tu chaparrito? Chaparrito, cuerpo de uva. Ajá. Pues Dios santo. entonces dejamos a don Alejandro Rosas, porque es el coordinador, ya dijeron que era el Pipiris Nice de aquí, bueno, Exacto, no somos la doña Úrsula y doña Isabel. Doñitas porque están jovencitas, todavía están Ay, qué chiquillas, amable. están hermosas. Muchas Y espero gracias. que nos sorprendan el año que entra con algo de algunos personajes y aparte algo personal de ustedes, así, no nomás en conjunto con otras gentes, sino Así de será, ustedes así solas. ¿no? será. Así será, señor Javier Ixcoatl. Ixcuatl, Así será. sí. Pues muchas gracias, un Gracias, placer. Al contrario, a ti. Gracias.